Es 12 de noviembre de 2023. La iglesia está celebrando el domingo 32 del tiempo ordinario. La palabra de Dios que meditamos hoy es tomada del Evangelio según San Mateo, en su capítulo 25, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a aquellas 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «¡Ya viene el esposo! ¡Salgan a su encuentro!». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Jesús nos habla en el contexto de una boda, porque Él nos invita al banquete eterno. Estamos llamados a la santidad, a la felicidad plena. Estamos llamados a estar en el cielo. Pero hay dos perspectivas de respuesta a esa invitación. Unas representan a aquellas jóvenes que son previsoras, y la otra actitud son aquellas jóvenes que son descuidadas. En la vida hay estas dos actitudes y es lo que tenemos que reflexionar en este domingo. Las previsoras llevan aceite, pero también llevan un frasco de aceite junto con esa lámpara. Saben que el novio llegará, pero no tienen idea. Por eso tienen aparte ese recipiente. Sí, su lámpara, pero también otro recipiente. Son aquellas personas que saben que se tienen que reanimar, reavivar el don que han recibido. Por ejemplo, pensemos, si alguien se va a casar, no sabe cuánto tiempo va a durar su matrimonio, pero si tiene 25 años, tiene que pensar de que ese matrimonio puede durar hasta que se muera. Si se muera a los 80 años, pues entonces va a tener 55 años precisamente de matrimonio. Por eso no basta con tener solo su lámpara encendida en el momento de la boda, sino tiene que llevar ese reavivamiento constante, ese frasco de aceite que se tiene que llenar constantemente, porque es un camino de 55 años. No tiene que pensar: ahorita tengo 25 años, estoy junto con mi esposa, mi esposo. No. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a la vejez? Cuando él tenga 70 y a lo mejor yo 80 años. ¿Cómo va a ser ese matrimonio de reavivamiento de acuerdo a las circunstancias propias de la vida? Por eso, cuando hay una ordenación sacerdotal, pues sí, está esa lámpara encendida, pero no basta con tener esa lámpara encendida, tiene que tener un frasco de aceite aparte, porque si se ordena el joven a lo mejor a los 30 años y vive hasta los 80, posiblemente pueda vivir 50 años de sacerdote. Y tiene que pensar: oye, ¿cómo voy a vivir? No solamente cuando esté joven, sino tengo que ver que voy a tener un camino. A lo mejor cuando ya esté enfermo, cuando ya esté anciano. No nada más voy a ser vicario, a lo mejor voy a ser párroco. Y a lo mejor terminaré estando como un sacerdote confesor en alguna parroquia porque ya estoy enfermo, porque ya mi vida fuerte ha terminado. Pero siempre tiene que haber una entrega generosa de la vida. Por eso es importante tener ese frasco de aceite, es decir, reavivar el don de Dios todos los días con nuestra oración, con los sacramentos, sabiendo que el Señor va a regresar, que va a venir, y precisamente es lo que estamos nosotros siempre en ese término de espera. Y hay quienes son descuidados, quienes son como esas jóvenes, ¿verdad?, que nada más tienen su lámpara, pero no llevan ese frasco de aceite, que es ese reavivamiento total. Por eso hay muchos matrimonios que nada más duran 1 mes, 2 meses y después se separan, porque lo único que tenían es ese frasco de aceite, pero el Señor pues todavía tarda en llegar. A lo mejor un sacerdote dice: ay, yo voy a ordenar, sí, 1 año, 2 años, 3 años, y luego abandona el ministerio. ¿Por qué? Porque no se planteó que el Señor puede tardar en llegar.
Por eso hoy tú y yo tengamos siempre nuestra lámpara encendida. ¿Qué es lo que anima a aquellas jóvenes? Ese grito, ya viene el esposo. Tenemos que estar siempre atentos porque algún día va a llegar el esposo. A veces llega en la juventud de la vida, pero también puede llegar hasta la ancianidad. Por eso siempre tenemos que estar preparados. No basta con hacer el retiro de evangelización para quien está en pequeña comunidad, sino vivir en pequeña comunidad muchos años, hasta que Dios nos permita. Por ejemplo, hay quien hace la primera comunión a los 10 años y piensa, ya la hice. No, pues tuviste tu lámpara encendida en ese momento de tu primera comunión, pero el problema no es hacer la primera comunión, sino tener una vida eucarística. ¿Cuánto tiempo vas a vivir? ¿80 años? Entonces tiene que ser 70 años de una vida eucarística. Tu misa cada 8 días y si es posible entre semana. Tener siempre como centro y culmen a Jesús Eucaristía. ¿Cuántas veces me tengo que confesar? Solamente cuando hago mi primera comunión, o a lo mejor cuando son mis 15 años, o cuando me voy a casar. No, tengo que confesarme constantemente, llenar ese frasco de aceite, no solo mi lámpara, porque tengo que estar en constante gracia de Dios, para que cuando llegue Él me encuentre preparado y entre al banquete eterno. Queridos hermanos, estemos atentos, no nos vaciemos de la gracia de Dios. Recibe un saludo tu servidor, Padre Luis Martínez, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.